Buenas tardes, estimado público, señoras y señores. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes. También quisiera decirles que para mí es un gran placer estar aquí y compartir con ustedes esta gran pasión que siento por los Shuar. Actividad 3. El pueblo Shuar es conocido por un lado como un pueblo guerrero que siempre ha defendido su territorio y su integridad social. También se sabe que, antes, tenían la costumbre de reducir la cabeza del enemigo para obtener su fuerza y aumentar su energía guerrera. Por esta razón, también se les llama jíbaros, que significa salvaje. Yo, personalmente, comprendo muy bien por qué rechazan ellos este nombre. Porque es racista y los discrimina. Prefieren llamarse Shuar, que significa gente, persona. Es un hecho que hoy en día ya no mantienen relaciones de guerra con sus vecinos, ni tampoco realizan el ritual de la chansa con la cabeza de seres humanos, sino con la cabeza de un mono. Para ellos es una forma simbólica de preservar la tradición. Actividad 4. Bien, y ahora la siguiente diapositiva. Pues, en cuanto a la vivienda, como pueden ver en esta imagen, los materiales que utilizan para construir sus casas son distintos tipos de madera, palmeras y paja para el techo. Es interesante observar que la choza posee dos ambientes diferentes. El tankamash, es decir, el espacio de los hombres, que es el espacio social, pues sirve como sitio de reunión, de conversación y como dormitorio para los visitantes. Y al otro lado tenemos el ekent, que es el espacio de dominio femenino, es decir, el espacio privado, en donde están la cocina y el dormitorio de las mujeres y los niños. Y para terminar este tema, quisiera agregar que el modelo de casa tradicional está cambiando especialmente entre las comunidades que viven más cerca de los centros poblados. En el Valle de Lupano, por ejemplo, construyen casas de madera y cemento armado, con divisiones en su interior similares a las casas de los colonos. O sea, que se nota cada vez más la influencia de la cultura occidental, mientras que aquellos que viven al otro lado de la cordillera del Kutukú todavía mantienen la estructura de la casa tradicional Shuar. En 1989, un grupo de 8 vendedoras del mercado central de la ciudad de León, en Nicaragua, decidimos unirnos para sacar a los niños de la calle, para terminar con la situación terrible en la que se encontraban. El proyecto social que iniciamos, que es una ONG, se llama Las Tías. Como ustedes sabrán, en todos los países del mundo hay trabajo infantil, pero lo que pocas personas saben es que la mayoría de los niños que trabajan lo hacen en el sector informal, es decir, vendiendo cosas en la calle o en el campo, o trabajando en casas donde realizan tareas domésticas. Estos niños tienen que enfrentarse a muchos riesgos y peligros, y hay personas que se aprovechan o abusan de ellos, o los explotan. Casi todos tienen enfermedades crónicas y están malnutridos. Lo que hacemos concretamente en nuestro proyecto es darles a estos niños una comida diaria. Además, tenemos profesores que les ayudan en sus tareas de la escuela. Intentamos darles un poco de amor, protección y cariño. Nos gustaría poder ofrecerles más, pero no podemos por falta de medios económicos, por falta de dinero. El problema de los niños de la calle tiene varias causas. Vemos, por ejemplo, que hay mucha violencia en las familias. Muchas veces los padres obligan a sus hijos a trabajar y si no lo hacen, los tratan muy mal. Así que los niños tienen miedo de volver a casa, se quedan en la calle, no van a la escuela. Y así empieza el círculo vicioso, que un niño sin educación no tiene futuro. Es por eso que cada vez que veo a un niño o una niña por la calle vendiendo algo,
Le digo que no trabaje, que vaya a la escuela, que estudie, que piense en su futuro, que es su derecho a aprender algo. Pero también hay muchísimos niños de la calle que no trabajan, solo sobreviven robando o prostituyéndose. Muchos de ellos han sido abandonados por sus papás, que se han ido a otros países para buscar un mejor futuro y no vuelven. Por todas estas razones, estimado público, en nuestro proyecto La Astilla exigimos que los niños tengan acceso a una educación gratuita. Es absolutamente necesario que termine la violencia en los hogares y que los niños dejen de trabajar, que sensibilicemos a los padres y a la sociedad entera sobre este problema. Es importante que veamos a los niños como a niños y no como adultos, y que terminemos con la violencia. Bueno, esta es la historia que desarrolla la novela de la que ahora vamos a hablarles, Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Buenas noches, Luis Sepúlveda. Buenas noches. Una novela que transcurre en la Amazonía y ese es un territorio que usted conoce a fondo, porque ha vivido allí. Sí, tuve la suerte de participar en el año 1977 en una expedición patrocinada por la UNESCO para medir los efectos de la colonización en un sector de la Amazonía. Una expedición integrada por 6 personas que terminó en un fracaso a una semana, pues la selva es muy dura y muy rigurosa. Fui el único, digamos, que sobrevivió. Esto no significa que los otros hayan muerto, pero se enfermaron, sobre todo la malaria les hizo imposible la vida. Y bueno, me quedé solo viviendo 6 meses entre los Shuar, que son una de las etnias más representativas de la Amazonía, mal llamados jíbaros, cazadores de cabezas. Y bueno, vivir con ellos fue una experiencia que cambió totalmente, incluso mi percepción del mundo, y me hizo comprender que era parte de un enorme continente cuya riqueza fundamental es la diferencia. De esa experiencia surge esta novela. Digamos, esta novela surge de recuerdos, de algunos hechos que vi, situaciones asombrosas de las que fui testigo y también participante, pero como toda novela es ficción, ¿no? La trama es una trama ficticia. Es una mezcla de lo que es real, pero visto a través de esa visión mágica que tienen las cosas de la Amazonía. Buenas tardes, estimados colegas, señoras y señores. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes. También quisiera decirles que para mí es un honor y un gran placer estar por primera vez aquí, en Barcelona, una de las ciudades más interesantes y fascinantes que he visto en toda mi vida. Bien, pues para empezar, verán que nuestro logotipo simboliza nuestro espíritu. Somos una empresa joven y dinámica, especializada en el diseño, el comercio y la fabricación de productos sanitarios y del baño, modernísimos y de primera calidad. Bien, y en cuanto a la localización de nuestras oficinas principales y la fábrica, como pueden apreciar, están en Tampico, que es un puerto muy importante en el Golfo de México. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en Tampico? Sí, yo. ¿Yo? Ah, pues qué bueno. Espero que hayan disfrutado del clima de nuestra región, que es tropical y cálido. Muy agradable, la verdad. Bueno, digo nuestra región, aunque yo no soy mexicano. Soy guatemalteco, pero ya vivo desde hace mucho tiempo en Tampico y me siento como en mi casa. Pues como iba diciendo, el puerto de Tampico... Bueno, continuemos. Ahora quisiera presentarles el organigrama de nuestra empresa. Baño Azteca, Sociedad Anónima, es una empresa mediana, una pyme, como dicen ustedes en España, con un total de 35 empleados. Como podrán observar, aparte de la dirección general, tenemos 4 departamentos. Primero, el departamento de producción, o sea, la fábrica que, como había mencionado, está en Tampico. El gerente de este departamento es el señor Marín, quien me acompaña en este viaje. ¿Alfonso? Hola, mucho gusto. Hola. Hola. Luego está el departamento de ventas y de marketing.
que se encarga de la investigación de mercados, la promoción de ventas, publicidad, relaciones públicas, etc., a cargo de la señora Moncada. Mariluz. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Después tenemos el departamento financiero y administrativo, a cargo del señor Ortega, responsable de la contabilidad, quien no pudo acompañarnos en este viaje. Y para terminar, tenemos el departamento de personal, que se encarga de la selección y formación del personal, de los salarios, etc. La responsable de esta sección es la señora Eulalia Méndez, quien tampoco puede estar con nosotros hoy. Bueno, y ahora me gustaría... Hemos invitado a nuestro programa a Antonio Pérez Castro, portavoz de Ecologistas en Acción. Antonio, ¿cómo ve Ecologistas en Acción el nuevo sistema de reciclaje de basura que ha puesto en marcha nuestro ayuntamiento? Pues vemos que la idea es buena en sí, pero por algún motivo el sistema no está funcionando como se esperaba. Solo del 30 al 40% de los ciudadanos separa la basura y usa los contenedores apropiados. Sí, claro. ¿Y por qué cree usted que está sucediendo esto? ¿Por qué no funciona? Bueno, pues para nosotros está muy claro. Vemos dos aspectos. Por un lado, vemos que no hay un incentivo para separar la basura. Es decir, que la gente no sabe por qué usar los contenedores apropiados si no hay un beneficio. El otro aspecto que vemos es que los ciudadanos y el ayuntamiento cargan con toda la responsabilidad de separar y depositar la basura en los contenedores apropiados, mientras que los verdaderos responsables de tanto envase, las empresas industriales, no han hecho nada, absolutamente nada. Por ejemplo, no quieren ni hablar del tema de los envases retornables. Y, por ejemplo, no han hecho nada, tampoco, para reducir la gran cantidad de envases de plástico de sus productos. Y esto, pues no puede ser. No se puede pedir la responsabilidad solo a los consumidores. Hay que pedírsela también a la industria. ¿Y qué propuestas tiene su organización para solucionar este grave problema de la basura? Bueno, pues sabemos que hay un sistema que sí funciona en otras ciudades, que se llama puerta a puerta. Con este sistema se recoge cada día una parte diferente de basura. O sea, un día el papel, otro día la basura orgánica, al día siguiente la basura sólida, etc. El que tiene más basura paga más. O sea, que el incentivo es ahorrar dinero. El que evita la basura paga menos. Es indispensable evitar y reducir la basura. Así se podría sensibilizar a los ciudadanos para que usen envases retornables, por ejemplo. La otra propuesta importante que tenemos es muy simple: comprar menos cosas innecesarias que al final tiramos a la basura. Bueno, tenemos entonces varias propuestas concretas. Gracias, Antonio. Me gustaría saber ahora lo que opina Roberto Cano, concejal del ayuntamiento. Señor Cano, ¿cómo ve usted la situación? Buenos días, estimados oyentes. Como cada lunes, desde nuestro programa El Balcón, vamos a discutir hoy sobre un tema muy característico de la sociedad española y que tiene bastante relación con el tema de la semana pasada, el paro juvenil. Hoy vamos a hablar de los hijos eternos, los hijos que cumplen los 30, 31, 34 y no se han ido de casa de sus padres. No son pocos. Aproximadamente un 40% de los hombres y un 21% de las mujeres de 30 años vive en casa de sus padres. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles las consecuencias de este fenómeno? ¿Qué dicen los hijos y qué dicen los padres? Eso es lo que nos interesa saber hoy. Y por eso esperamos ya las llamadas de nuestros radioyentes. Ya saben, el número de teléfono de la redacción es 918-374566. Y ya tenemos la primera llamada en el estudio. Buenos días. Buenos días. Me llamo Pilar. Hola, Pilar. Muchas gracias por llamar. ¿Qué es lo que nos quiere contar? Pues mire, yo tengo 64 años. Soy viuda, tengo 4 hijos. El menor de ellos, Manuel, tiene 34 años y vive todavía en casa. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué vive con usted? Pues él estudió arquitectura. Terminó con 27 años la carrera.
Después hizo un máster de 2 años. Y después hizo el doctorado, que le llevó otros 2 años. O sea que fue estudiante hasta los 31. Y claro, mientras estudian, pues ya se sabe que están en casa. Claro, ¿a dónde van a ir? Después empezó a buscar trabajo. Trabajó temporalmente en algunas empresas, pero con contratos muy cortos y así sigue. Con un trabajo 6 meses, otro trabajo 9 meses. ¿Y tiene novia su hijo? Sí. Tiene una novia desde hace 2 años. Una compañera del curso de doctorado que está en la misma situación, más o menos. Pero a esa edad uno quiere tener un poco de intimidad e independencia con su pareja, tener una vida propia, hijos. ¿No quieren vivir juntos los dos? Pues mire, seguro que les gustaría tener una casa propia, claro. Pero para comprar un piso, pues no les llega el dinero. Los pisos están carísimos. Y tanto mi hijo como su novia no tienen trabajo estable. Así que no quieren alquilar un piso tampoco. Los pisos en alquiler son caros y pocos, ya sabe. Bueno, y aunque puedan pagar un alquiler, no creo que lo hagan. Mientras no tengan hijos, están muy bien con sus padres. Es cómodo, simplemente. Cuando quieren tener intimidad, pues se van un fin de semana de viaje o se van juntos de vacaciones. Y salen mucho. Van al cine, van a comer, se van de excursión. ¿Y a usted no le molesta que su hijo, ya todo un adulto, un hombre hecho y derecho, viva en su casa? Pues, aunque yo tengo más trabajo que si estuviera sola, estoy contenta. Porque solo tengo un hijo en casa. Hay padres que todavía tienen 2 o 3. Tengo amigas que siempre dicen, ¿pero cuándo se irán de casa estos hijos míos? Viven como en un hotel. Eso ya sería demasiado para mi edad, ¿sabe? Eso ya no me gustaría. Cocinar y lavar y planchar camisas para 3 a mi edad. Pues no, eso no. O sea, que está usted contenta. Sí. Me gustaría que Manuel tuviera una familia, claro. Pero mientras no sea posible, vivimos bien los dos. Yo le ayudo a él y él me ayuda un poco a mí. También económicamente. ¿No está mal? Pues muchas gracias, Pilar, por contarnos su experiencia. Tenemos al teléfono a otra madre propietaria de un hotel mamá, que parece que no está muy contenta. Buenos días, Josefina. ¿Diga? ¿Está Estefanía? No, no está. ¿De parte de quién? De Elena. Soy una compañera de la academia. ¿Sabe cuándo vuelve? Pues el domingo por la noche. Ha ido a pasar el fin de semana a la sierra. Ah, ya. ¿Podría usted darle un recado de mi parte? ¿Sí? Dime. Es que queríamos ir el martes al cine, pero yo no podré ir, seguramente. Vale. Entonces yo le escribo una nota, ¿eh? Gracias. Pero de todas formas, llamaré el lunes otra vez, ¿vale? Vale, hija. Adiós. Hasta luego. Dígame. Buenos días. ¿Buenas? ¿Podría hablar con la señora Estefanía Say de Santa María, por favor? Es de parte de la oficina de empleo. Ah, pues es que ha salido de viaje y hasta el lunes no vuelve. ¿Quiere dejarle algún recado? Sí, por favor. Dígale que llame urgentemente a la oficina de empleo. Ella tiene el número. Muy bien. En cuanto vuelva se lo diré. Pero bueno, hoy es el día del teléfono. ¿Sí? Hola, buenos días. Quería hablar con Estefanía Sáenz de Santa María, por favor. Ah, es que Estefanía no está, lo siento, pero vuelve el domingo. ¿De parte de quién, por favor? De Jesús Sánchez, de la empresa Línea. Se trata de la solicitud que nos envió la señora Sáenz. ¿Puede decirle que pase por nuestras oficinas el lunes de 10 a 2 para la entrevista? Si puede, claro. Si no puede venir, que me llame, por favor. Muy bien. Claro, le escribo una nota. De 10 a 2 el lunes. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. A usted. Bueno, ¿quién será ahora? Vaya día. Así no termino de hacer las cosas. ¿Diga? Hola, llamo del servicio técnico de Nokia.
¿Hablo con la señora Estefanía Sáenz de Santa María? No, señor. Mi hija está de viaje hasta el lunes. ¿De qué se trata? Pues le puede decir, por favor, que pase a recoger su teléfono móvil, que ya está arreglado. ¡Ay, qué bien! No sabe usted cuánto me alegro, porque estoy ya harta de estar todo el día de telefonista. Y la comida sin hacer. Pues vale. Entonces le dejo una nota a mi hija, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Adiós. ¿Diga? Hola, mamá. Soy yo. Hola, hija mía. ¿Qué tal? ¿Tenéis mucho frío ahí en la sierra? No, ¿qué va? Hace bueno. Hemos salido mucho a pasear. Oye, mamá, ¿ha llamado alguien? Es que como tengo el móvil estropeado, pues... Pues sí, hija, sí. Ha llamado media España. Por cierto, ayer llamó el señor del servicio técnico de Nokia y dijo que pasaras a recoger el móvil, que ya estaba arreglado. ¡Qué bien! ¡Por fin! ¿Alguien más? Sí, ayer fue el día del teléfono. A ver, espera, es que he anotado todo. Ah, sí, llamó Elena y dijo que no podría ir al cine contigo y que te llamaría el lunes. Bueno, vale. ¿Y alguien de un trabajo? Sí, el señor Jesús Sánchez, de la empresa Linea. ¿Y qué dijo? Que pasaras el lunes de 10 a 12 por su oficina y que lo llamaras si no podías ir. ¿De 10 a 12 o a 2? Ay, hija, yo apunté 12, pero no estoy muy segura de lo que dijo el señor. Vale, bueno, no te preocupes, mamá, que yo lo llamo. Bueno, y también llamaron de la oficina de empleo. La señora dijo que la llamaras urgentemente. ¿Y dijo por qué? Pues no dijo nada. ¿Será que tienen un trabajo para ti? Sí, bueno, o un curso. ¿Alguien más? No, nadie, pero ya está bien, ¿no? Sí. Muchas gracias por haber tomado nota de todo, mamá. De nada, hija. Bueno, ¿y cuándo vuelves? Pues mañana por la noche, a eso de las 10. Vale, entonces te preparo la cena, ¿eh? Gracias, mami. Eres un sol. Bueno. ¡Hala! Hasta mañana, ¿eh? Un beso. Un beso, hasta mañana. Bien. Vamos a reírnos todos con la A. Así. ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Ay, qué risa! ¡Madre! Y ahora con la E. Así. ¡Ay, no puedo más! ¡Qué risa! ¡Mi estómago! ¡Ay, sí, yo también! ¡Ay, mi estómago! ¿Digui? ¿Hablo con Salud Inteligente? Sí, buenos días. Dígame. Mire, llamaba por su anuncio en la revista Ocio... Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, es que quería saber de qué se trata eso de la risoterapia, porque suena muy bien y la verdad es que me gusta la idea, pero no me imagino cómo funciona. ¿Para qué sirve? Disculpa. ¿Cómo te llamas? Yo, Ricardo, ¿y tú? Maricruz. Mucho gusto. Encantado. Pues mira, Ricardo. Cada vez hay más gente que viene a nuestros cursos simplemente para disfrutar de la risa, para aprender a reírse con los demás. Porque hay una gran diferencia entre reírse con alguien... Ya, y reírse de alguien. Sí, exactamente. Ya sabes a lo que me refiero. Cuando nos reímos de alguien, no es la risa saludable. En cambio, cuando nos reímos con alguien, esa sí que es la risa integradora, tolerante, es la que nos da salud, la más natural. Claro, entiendo. O sea que la risoterapia es reírse por reírse, así, sin más. No se trata de contar chistes. Así es. Se trata de reír por el simple placer de reír, de descubrir la parte cómica incluso en las situaciones difíciles y problemáticas. Si la gente se riera más, vería la vida de otra forma. Todos estaríamos a gusto y seguro que nadie en el mundo querría irse a la guerra, por ejemplo. Ah,
Pues suena muy bien, muy interesante. En ese caso sí que me interesaría participar en uno de tus cursos, pero en primer lugar me gustaría saber cuánto cuestan las sesiones semanales. Sí, pues mira, una sesión te cuesta 25 euros, pero si te inscribes en un curso extensivo de varios meses, el precio es de 75 al mes. Ajá, 75 al mes, ya. ¿Y puedes decirme cuánto duran los cursos extensivos? En general, los cursos extensivos tienen un total de 100 horas. Ahí va, 100 horas. ¿Y qué día y a qué hora tienen lugar? Mira, en este momento hay un curso los jueves, de 8 a 10:30 de la noche. Ah, los jueves, qué lástima. Los jueves tengo clase de inglés. Sí, qué pena. ¿Y sabes si va a empezar otro curso otro día? Bueno, tienes un curso intensivo este verano, ¿te parece? Ah, pues sí, igual. Bueno, ya veré. Bien. Muchas gracias por todo, Maricruz. Me lo pienso y te llamo, ¿vale? Bien, vale, Ricardo. Gracias por llamar, que te vaya bien y ríete lo más que puedas, ¿eh? Sí, claro, lo intentaré. Por cierto, tienes una risa muy bonita. Tú también, gracias. Muchas gracias. A ti. Adiós, adiós. Bueno, y ahora vamos a mover un poco el esqueleto. Nos ponemos todos de pie y cada uno hace lo siguiente. Camina como si tuvieras 99 años. Y después como si tuvieras 5. Continuemos. Ahora camina como si estuvieras enfadado. Bueno, y ahora saluda a tu compañero o a tu compañera como si tuvieras la gripe. Y para terminar, salúdalo o salúdala como si tuvieras mucha prisa y despídete de él o de ella. Nos encontramos en la plaza de Isabel la Católica. Aquí podemos ver la escultura de Mariano Benlliure, de 1892, que representa a Isabel la Católica en el momento en que acepta las proposiciones de Cristóbal Colón para empezar el viaje hacia América. Eso ocurrió en el año 1492, unos meses después de la caída de Granada, momento en que terminó la presencia del Islam en España. Si giran su cabeza hacia la izquierda, verán en ese lado de la plaza la heladería de los italianos, que según se dice, tienen los mejores helados de nuestra ciudad. Aunque hace frío, si ustedes quieren, pueden comprarse un helado para el camino, pero solo muy brevemente, porque tenemos que terminar nuestra ruta antes de que empiece a anochecer. ¡Qué buena idea! Vamos. Venga, vamos. Pues entonces nosotros vamos a comprarnos un helado. ¿Nos espera usted aquí? Sí, yo espero hasta que vuelvan ustedes. Pero no más de 5 minutitos, por favor, ¿eh? Sí, tranquilo. Bueno, y ahora nos adentramos en uno de los más bellos lugares de la ciudad. La Carrera del Darro. Un paseo empedrado junto al río Darro, con casas antiguas de los siglos XVI y XVII, recientemente restauradas. ¡Ay, qué bonitas! ¿Y están habitadas? Sí. Ahí, en la orilla opuesta del río, ven ustedes los restos del puente árabe del Cadí, del siglo XI, que unía la Alhambra con el barrio Albaicín. En esta casa, la número 31, están los baños árabes conocidos como El Bañuelo, al parecer del siglo XI. Son los más antiguos, importantes y completos baños públicos árabes conservados en España. Si ustedes quieren, pueden visitarlos con calma después de que terminemos nuestra ruta. La visita vale la pena. Ahora estamos en la Plaza del Padre Manjón, más conocida como Paseo de los Tristes. Desde aquí disfrutan ustedes de las mejores vistas de la Alhambra. Les recomiendo que vengan otra vez aquí por la noche, cuando la Alhambra esté iluminada. Viendo desde aquí la Alhambra, se puede comprender perfectamente por qué este palacio, mejor dicho, este conjunto de palacios, era un símbolo tan importante para los gobernantes musulmanes. Detrás del conjunto de palacios de la Alhambra vemos el Generalife. ¿Lo ven ustedes?
Es uno de los jardines más bellos del mundo. Este era un lugar de retiro y descanso, un palacio de verano en el que el elemento arquitectónico más importante es el agua. Si tienen tiempo, les recomiendo que reserven como mínimo 1 hora para disfrutar con tranquilidad de estos bellos jardines. Bueno, y ahora, a nuestra derecha, vemos el puente del Aljibillo, o puente del Rey Chico, llamado así en honor de Boabdil, el último sultán